Saludos, mis queridos. Yo soy Crión del Servicio Magnético. Es un buen momento para hablar sobre las cosas sobre las cuales yo adoro hablar. Quiero llamar esta canalización del amor. Quiero que escuchen algunas cosas que yo ya he dicho antes, pero que quizás de una forma diferente. Hay una pregunta que todos hacen con relación a las cosas espirituales. ¿Cómo trabaja Dios con el ser humano? ¿Cómo realmente es esto? ¿Es a través de reglas, doctrinas, profetas? ¿Cuál es el mecanismo? Como dice mi socio, aquello que funciona o que no funciona entre el ser humano y la fuente creativa. Esa fuente creativa tiene tantos nombres. En algunos sistemas es tan grandiosa, tan grande, que tendría nombres que no se deberían decir. Se reconoce esta fuente creativa como no solo la fuente para todo, sino también la conexión con los humanos a través del alma. Cada sistema de creencias principal en el planeta tiene algún tipo de alma o explicación para aquello que es la parte sagrada de ustedes. Esto porque es algo intuitivo. Ellos están correctos. Cada uno de ustedes tiene algo que los rodea y que es una parte multidimensional, pero tan difícil de describir. Podrían incluso preguntar, ¿para qué es y por qué debería estar aquí? Todo esto es parte de las preguntas del por qué están vivos, e incluso de encuentros como estos. Ustedes hacen la pregunta una vez tras otra en su mente. ¿Cuál realmente es esa relación? Los seres humanos, que a través de esa naturaleza humana actual, preguntarán, ¿estoy haciendo bien o mal? ¿Qué debería hacer o no hacer? Todo aquello que es intelectual hace las mismas preguntas. Como si Dios fuera una persona de pie a su lado, golpeando con el pie, quedándose impaciente. Y ninguna de esas cosas es la realidad. Ninguna de ellas. Para poder contar esta historia, o para darles a ustedes esa que es una percepción, nuevamente quiero regresar a la primera vez que mi socio se sentó en la silla y con libre albedrío preguntó si yo era real. ¿Han escuchado esta historia antes? ¿Han escuchado este mensaje antes? Estoy a punto de contarles cómo funciona. Es más simple de lo que piensan. Y sin embargo, la complejidad de su alma está más allá de lo que puedan incluso creer, comprender o verdaderamente ver la necesidad de ella. Porque está fuera de esa percepción, en la cual los humanos incluso piensan que es necesaria. Es tan grandiosa y tan bella, pero está escondida de ustedes, mis queridos. Todo lo que es magnífico está disponible para ustedes, pero de alguna manera se esconde hasta que hagan algo. Mi socio estaba en secreto esperando. Cuando hizo la pregunta, creyó que no habría ninguna respuesta. Y la pregunta fue, Crión, si eres real, muéstramelo. Quiero sentarme en la silla y esperar algo. Él no esperaba nada. El ingeniero tenía un enigma del cual hablamos muchas veces. Hubo cosas que apuntaron a esas coincidencias, en las que él no creía que lo llevaron a sentarse solo, a hacer la pregunta, y ser forzado a sentarse en la silla, o no. Era un experimento en su mente. Eso era todo para él. Y la pregunta que propuso con el libre albedrío fue, si eres real, muéstramelo. Eso fue todo. La conciencia de ese momento, de ese ingeniero diferente al de hoy, de ese hombre más simple, tridimensional, lógica. Y la pregunta fue lógica y razonable. ¿Eres real? Entonces muéstramelo. Pero él no esperaba lo que recibió. Sin embargo, en la afirmación que hizo, aunque no creyera que habría algo que sucedería en esa silla, la afirmación aún era libre albedrío. Si estás ahí, muéstramelo.
Acabo de exponer el mecanismo de cómo la bella fuente creativa, amorosa y compasiva trabaja con su alma. Y cuando se sentó en la silla, fue casi como si la silla misma brillara, y el calor era demasiado intenso para él. Sintió algo que nunca antes había sentido. Cada célula de su cuerpo estaba llena de amor. Nunca había sentido nada como eso. Había estado en esos lugares donde adoraba, donde creía, y se sentaba allí y escuchaba las palabras y sentía la energía. Pero nada como eso. No tenía idea de que eso incluso existiera, de que pudiera ser tan amado de esa forma. Lo que él hizo fue dar permiso para que se le mostrara. Y lo que no percibió de ninguna manera fue que dejó una puerta abierta. No pidió una cura o una señal. Simplemente dijo, muéstramelo. Y lo hicimos. No hubo canalización ese día. No hubo palabras que se hablaran ese día. Pero hubo lágrimas ese día. Y podrían llamarlas lágrimas de confusión. Pero él no podía hacer nada. ¿Alguna vez han visto una situación que era tan preciosa y bella, ya sea en la naturaleza, con otros humanos o con animales, que fueron llevados a lágrimas instantáneamente? Y eran lágrimas de compasión, de gratitud, de amor, y no de tristeza. Esto es diferente. Estoy hablando de cosas preciosas, magníficas y bellas que podrían ver, y no pueden hacer nada. Las lágrimas caían de sus ojos, porque no podía hacer nada. Fue eso lo que le sucedió a él. Qué bueno que estaba solo. Sabía que estaba solo. Entonces podía estar solo y sentir esas cosas que no esperaba. No esperaba eso. La silla se volvió demasiado caliente y él saltó de ella. Ese fue el inicio de Cryon en el planeta con este hombre. El resto de la historia, él ya la ha contado tantas veces. Estaba confundido, lloró y sintió algo, y se preguntó a sí mismo, ¿qué fue eso? ¿Cómo es posible? Directo hasta mis pies, sentí las legiones del cielo en mí. Sentí un amor que nunca pude sentir, y no entiendo nada de esto. Pero saben lo que pasó, ¿verdad? No pudo hacer nada. No pudo dejar eso así. Hubo un efecto y una causa. Causa y efecto. En la ciencia, cuando tienes una causa y un efecto, vuelves a eso. No es así. Lo intentas de nuevo, ¿cierto? Es parte del método científico, ¿no? Y eso es exactamente lo que él era en ese momento. Se sentó nuevamente y sucedió otra vez. Fue el comienzo de un cambio de paradigma de vida para él. Y nada fue dicho. Ninguna palabra fue expresada. Pero la emoción que tuvo no podía ser fingida, y él lo sabía. E instantáneamente, también supo que estaba en contacto con algo que estaba más allá de cualquier cosa que jamás hubiera conocido, o de cualquier cosa en la que alguna vez hubiera creído. Él creía en el Creador, creía en Dios, creía en el amor de Dios. Pero eso fue diferente, eso fue físico, eso fue dentro de él. Y por algunos momentos se dio cuenta de que su alma y su cuerpo se habían fusionado hasta un punto en el que él era uno con todo lo que podrían llamar Dios. Una compasión tan enorme que lo calentó y lloró. Y todas las cosas que ustedes creen que son posibles, ese fue el comienzo de lo que ven hoy. Pero esa cosa que les estoy diciendo es que acaban de ver el proceso. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es la forma en que el Creador trabaja con el ser humano? No intelectualicen eso, mis queridos. Es tan simple. Piensen de esta manera. Todas esas cosas existen en ustedes en este momento. No están separadas de ustedes, aunque piensen que lo están. No sienten que lo es, o tal vez se les ha dicho que lo es. La cosa más bella, espiritual,
que podría ser parte de ustedes, incluyendo su alma, está sobre ustedes. En realidad, no está del otro lado del velo, porque esta multidimensionalidad, de la cual seguimos hablando, puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, no se aferren demasiado a dónde está. ¿Cómo contacto con eso? ¿Cuáles son los motivos, procesos, pasos y todo eso? Yo les diré un paso. ¿Eres real? Muéstramelo. ¿Eres real? Muéstramelo. Y dependiendo de la cantidad de creencia que tengan, las cosas comienzan a suceder de manera diferente. Ahora mi socio no esperaba aquello que recibió. Él no comprendía lo que estaba viendo. Pero la pregunta que hizo fue pura. Quería una respuesta. Entonces, no decidió de antemano cuál sería la respuesta. Dudaba de algunas cosas, pero no decidió de antemano que no podría ser. La intención pura es necesaria. Eso es lo que estoy diciendo. Lo digo en serio. Quiero decir exactamente eso. He llegado a este punto, donde puedo sentirlo, casi tocarlo. Sé que está allí hasta cierto punto. Dame ahora el resto de ello. Si estás allí, muéstramelo. Sin decidir de antemano que es algo tonto de hacer, o estúpido, o todas las cosas relacionadas contigo, por las cuales los humanos pasan cuando parecen hacer una pregunta que realmente no tiene la intención de obtener una buena respuesta. Porque el programa asume y dice, si no sucede, no lo merezco. Todas esas cosas necesitan ser eliminadas. No es tan difícil. Te sientas en amor y aún antes de decir, ¿eres real?, dices, querido espíritu, dame la habilidad de neutralidad en esta pregunta. Con amor puro, solo por un instante. ¿Eres real? Muéstramelo. Y no te sorprendas si sientes escalofríos inmediatamente. No te sorprendas si las cosas empiezan a suceder. No te sorprendas si experimentas una sanación. Esto es comunicación. Esta es la forma en que el Creador dice, estoy aquí. Mi mano ha estado extendida todo el tiempo, esperando que preguntes, ¿por qué tardaste tanto? Lo que toma tanto tiempo para la humanidad es la programación que dice, esto no puede ser real. Estas cosas no funcionan así. Sabes mejor porque te han dicho cosas diferentes y creíste en cosas diferentes sin entender que podría ser tan simple. La alianza con esa parte de ti que es Dios, el Espíritu, la fuente creativa. Esa alianza es como un tipo de pedazo de papel, esperando que lo atravieses diciendo, estoy aquí, estás aquí, vamos a pasar por esto juntos. Cuando llegué por primera vez y comencé a dar mensajes a través de mi socio, había un tema que se repetía. Nunca estás solo. Este es el tema basado en esta canalización que estoy dando ahora. Podrías pensar que se refiere a guías, ángeles y otras almas. No se refiere a eso. Se refiere a aquello que eres tú mismo, la fuente creativa que vive en ti y que representa a tantos. Es difícil describir cómo tu alma podría estar llena de otras entidades, otras energías. Pero este es el poder de la multidimensionalidad, que no tiene lugar ni tiempo y se posa sobre ti con tu nombre. Puedes experimentar una multidimensionalidad de amor, compasión, que permanecerá contigo y cambiará tu vida. Iniciará procesos de sanación en tu cuerpo que no esperabas y te permitirá vivir una vida muy larga sin preocuparte por la muerte. Estas son las cosas que enseñamos y hemos enseñado por más de 30 años.
y ahora llegan en un momento en el que empiezan a ser más precisas. El amor es así, no tiene fronteras. Y lo que mi socio sintió fue indescriptible. Yo les diré esto, se acostumbró a eso. Y aunque fue difícil para él hacer esto frente a las personas, les diré que todavía se sienta en esa silla, porque cada vez que lo hace, como ahora, algo viene sobre él como si aún sucediera, y que dice, no importa lo que cualquiera piense sobre esto. Su mente dice, estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, y estoy lleno de algo que es tan especial que solo quiero gritarlo a todos. Y entonces yo vengo y tempero eso para que no haya gritos, y les doy el mensaje que doy. Piensen en estas cosas por sí mismos. Yo los amo. Y así es.